Buenas y bienvenidos a todos los asistentes a esta nueva edición del Congreso RISI. Vamos a empezar con el programa de hoy y en primer lugar pues tenemos a César Alberca, desarrollador software de Autentia, que trae una charla que se titula 1, 2, 3, probando, probando, donde bueno, pues va a hablar principalmente del testing. Así que nos hacemos más esperar y le damos la palabra para que pueda comentarnos todas las novedades que trae. Bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Esta es mi charla, 1, 2, 3, probando, probando. Y bueno, vamos a hablar del testing unitario. Primero voy a compartir pantalla para que podáis ver los slides. Todo lo que son... ¡Uy, efecto infinito! Mola. De todo lo que son las slides, recursos y tal, los pasaré también por mi Twitter, que me podéis seguir, ¿vale? Aquí abajo está el hashtag, aquí está mi usuario y aquí tenéis también para publicar tweets con el hashtag de la conferencia. Así que bueno, os comentaba, mi charla son 2, 3, probando, probando. Vamos a hablar de testing unitario, pues qué trucos uso yo, un poco qué es, qué estrategias también sigo y que me han servido a mí para poder testear fácilmente y tener una aplicación robusta y sólida, ¿no? Y bueno, yo, como mencioné antes, soy César. Aquí tenéis mis redes sociales. Soy desarrollador front principalmente en Autentia. Y bueno, a mí me apasiona el mundo de las buenas prácticas, arquitectura, Solid, patrones de diseño y por supuesto, el testing. Y es algo que también hacemos mucho hincapié en Autentia. Es muy importante para nosotros el poder aportar valor hoy y mañana también, ¿no? a negocio. Y muchas veces el testing lo relegamos en un segundo plano y pensamos, es que me tengo que ahorrar tiempo, ¿no? Parece como que el incluir testing nos supone un gasto de tiempo. Pero es que no es así, es una inversión y de todas formas lo que no es difícil, o sea, no es difícil hacer testing. Lo difícil es hacer que el código sea fácil de testear. Y es algo también de lo que hablaremos en esta charla. Y claro, eso se va haciendo bola. Si no tenemos test, cada vez que tengamos más funcionalidad, más código, pues va a ser mucho más difícil hacer cambios, porque nos va a obligar, cada vez que hagamos un cambio, a probar toda la aplicación manualmente. Entonces, eso supone un coste muy grande y que se va a ir incrementando según pasa el tiempo. Los refactors ya no serán refactors, porque el refactor implica que el código tenemos que modificarlo y la funcionalidad no tiene que cambiar. Entonces, para validar eso, lo mejor es tener test, si no estamos cambiando código. Entonces, eso también es algo que hablaremos, ¿no? De los refactors, de qué implican, de cómo se pueden ir haciendo. Y el testing nos ayuda mucho en eso. Entonces, la gente se tendría que quitar de la cabeza de que el testing supone un coste. Sí que es una inversión, ¿vale? Pero los beneficios que aporta son muchísimo más que el coste de esa inversión. Entonces, a mí personalmente no hay duda. De hecho, no es algo que siquiera nosotros saquemos a colación. Es decir, yo tengo que hacer una aplicación, ¿no? Y esa aplicación yo considero como experto que lo que necesita es usar estas herramientas, usar esta metodología y tener testing, ¿no? Yo no es algo que pregunte, por ejemplo, en este caso a negocio, oye, ¿os hago test? Pues no, porque, es decir, yo si contrato a una persona que me va a arreglar una puerta en la casa, yo como experto, como alguien que no es experto, no le voy a decir, oye, mira, me vas a arreglar la puerta, pero en vez de un martillo vas a usar esa servilleta. Pues te va a decir, oye, pues no, porque yo tengo esta experiencia y yo sé cómo arreglar puertas y para arreglar una puerta necesito un martillo y tal y cual. Entonces, muchas veces nos pensamos que tenemos que delegar decisiones que son puramente técnicas y que sabemos que son buenas para el negocio a personas que a lo mejor no tienen ese contexto, no tienen ese conocimiento. Entonces, pues eso es algo que quizás hay que tener interiorizado y tenerlo en cuenta. Nosotros como expertos sabemos que tenemos que usar estas herramientas, en mi caso, por ejemplo, TypeScript,
tenemos que hacer uso de separación por capas, tenemos que hacer uso de una arquitectura buena, tenemos que tener test para que negocio tenga el beneficio de que su aplicación funcione hoy y mañana y pasado y que podamos iterar rápidamente. Porque al final el que tengamos buenas prácticas, el que tengamos una arquitectura limpia, que tengamos test, ¿qué supone eso? ¿Qué supone eso a negocio? ¿Qué supone eso a los usuarios finales? Pues supone que la aplicación va a ser mucho más flexible y vamos a iterar mucho más rápidamente, mucho más rápido. Entonces, eso es muy importante para el negocio, porque a lo mejor están en un momento de MVP que tienen que sacar pues, cierta funcionalidad, que tienen competencia, que entonces, si no iteran rápido, muere, ¿no? Muere esa startup o ese proyecto. Entonces, esa es la importancia de tener buenas prácticas, arquitectura y demás. Si no, si no fuese así, si el código fuese para sacar un proyecto pequeño, si no va a cambiar nunca, ¿vale? Ese proyecto hay unos puntos a completar y ese proyecto no cambia nunca, no va a cambiar. Entonces, a lo mejor no haría falta nada de esto, pero es que nunca es así. Siempre hay cambios, siempre hay modificaciones. Siempre llega gente que incluso no conoce la aplicación y es algo también de lo que hablaremos más adelante. Y es que el testing también supone documentación, porque te explica qué es lo que tiene que hacer el programa, cómo debe funcionar. Y a muy bajo nivel, muy poco a poco, ¿no? Y te explica muy detalladamente. Entonces, para mí el testing es vital, es muy importante y es también importante que nosotros lo hagamos ver a nuestros compañeros y compañeras, tenemos que pues presentar, ¿no? De buena manera para que incluso si negocio no lo tiene en cuenta o incluso pues os pregunta, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué hacéis esto? Pues tenemos que ser embajadores del testing, ¿no? Y contarles por qué es bueno para ellos y por qué es una decisión puramente técnica, ¿no? El negocio no se pone a preguntarte, oye, no vas a usar tu IDE favorito, vas a usar este IDE o de tal cosa. Si eso no lo sacamos a colación, ¿por qué vamos a sacar a colación el que hagamos testing o no, ¿no? Y no lo digo como algo que vamos a ocultarlo, vamos a hacer. No, simplemente es algo que es parte del desarrollo y que debería serlo. Entonces, pues bueno, es un poco así. La charla creo que sea muy extendida, que hablamos de muchos temas, entonces, pues también os contaré, por ejemplo, cositas hablando de IDEs, ¿no? De mi IDE favorito, WebStorm, y os enseñaré algunos trucos y cosas así. Pero bueno, eso. Y también si tenéis dudas, preguntarlas y luego al final dejaremos un tiempo para responderlas. Entonces, ¿por qué hacemos testing, no? ¿Cuáles son los puntos principales? Pues bueno, lo primero es la confianza. Esto es quizás lo más importante. Para mí, el testing me tiene que aportar confianza. ¿Confianza en qué? Pues en que yo lo que haga esté bien y que esté bien hoy y que esté bien mañana. Y que pueda desplegar sin preocupaciones. Entonces, no sé si os ha pasado que entráis en un proyecto o a lo mejor una práctica o colaboráis con gente y tenéis un código que no habéis hecho vosotros o incluso que a lo mejor sí, pero hace tanto tiempo que no te acuerdas, ¿no? Y te da miedo tocarlo. Te da muchísimo miedo tocarlo porque no lo entiendes, no sabes lo que hace. Incluso si ese fichero es muy, muy grande, ¿no? Puede tener muchos efectos secundarios, ¿no? Si cambiamos el código. Entonces, esa es una de las peores sensaciones, ¿no? Que uno se puede encontrar en desarrollo casi. Que no te fíes del código. No te aporte confianza el decir, voy a hacer este cambio y me aseguro que esto va a funcionar. Porque, claro, si os dais cuenta, nuestro trabajo tiene muchísimo impacto. Entonces, llegan muchas personas. Entonces, si nuestra aplicación, por ejemplo, se usa por miles de usuarios, ¿no? Y nos equivocamos, ¿no? Pues la presión puede ser muy grande, ¿no? Porque estamos defraudando a nuestros usuarios, está suponiendo un problema para el negocio y luego, claro, están las prisas de arreglar el problema, de subirlo otra vez, que puede que falle incluso. Entonces, es un ciclo que es muy fácil entrar y es muy difícil salir. Y entonces, ¿cómo cortamos de raíz este problema? Pues aportando confianza. ¿Y cómo se aporta confianza en nuestro código? Haciendo test. Entonces, esos test
me van a suponer que yo de una forma automática voy a poder ejecutarlos y me van a poder verificar pues si mi programa funciona como debe funcionar. Obviamente, el que tenga test no supone que no tenga fallos. Eso es imposible, ¿no? Pero por lo menos me va a dar más confianza. Entonces, eso es muy importante, la confianza. Yo, por ejemplo, que hago sobre todo front, uso TypeScript. ¿Por qué? Porque me aporta confianza. Puedo hacer refactors, tengo tipos, entonces me aporta confianza. ¿Por qué uso Weston en vez de VS Code? Pues porque a mí me aporta más confianza, porque tengo refactors más interesantes, tengo ayudas más interesantes. Entonces, la confianza es muy importante, también en nuestros compañeros, ¿no? Y compañeras. Entonces, este punto, para mí, el testing es el nexo, ¿no? Y el centro, esa piedra angular, ¿no? De esa confianza. Y, por supuesto, los test tienen que estar bien hechos. También hablaremos de cómo hacer buenos test. Porque, claro, si los test tenemos muchísimos, pero comprueban cosas que no deberían comprobar o son muy difíciles de cambiar o son incluso demasiados, que también puede pasar, pues va a hacer que también aporte menos confianza. Esa confianza quede más diluida. Entonces, es mejor tener pues, los test que consideremos necesarios para que tenga yo ese nivel de confianza. Esto es muy, muy, muy importante. Y luego la refactorización. Si no tenemos test, que lo sepáis, no estamos refactorizando si cambiamos el código para mejorarlo. Lo que estamos es modificando código. La refactorización implica que el código que tenía antes hace lo mismo que el código que tengo después. Entonces, ¿cómo validamos eso? Pues con test. Si yo tengo un test, me aseguro que si yo al refactorizar me he equivocado, ese test se va a quejar. Oye, no lo has hecho bien. Bueno, pues entonces volvemos atrás, hacemos los cambios pertinentes y ya tendríamos ese refactor bien. Y esto se nota muchísimo cuando tienes que hacer refactors muy grandes. No hablamos de mejorar el código, sino ya completamente cambiar partes del dominio que son muy inherentes a la aplicación y el negocio en concreto. Esos son los que duelen, ¿no? Esos son los que tenemos que cambiar muchísimos ficheros. Entonces, esos, si están bien testeados, nos aportan muchísima seguridad. Incluso cuando vamos haciendo ese refactor, que a lo mejor hemos roto varios tests y vamos yendo poquito a poco, vamos haciendo que pasen esos tests, pues ese es un feedback muy bueno, ¿no? Que tienes ahí una batería de test rota, porque has hecho un refactor grande, y los ves pasando uno a uno en verde, es como una especie de to-do list, ¿no? Entonces, te ayuda mucho a organizarte también. Entonces, esa refactorización viene dada por los tests. De hecho, me acuerdo aquí que decían algunos autores que pudiendo elegir, si nos dicen elegir, ¿vale? Si borrásemos el código de producción o los tests, teníamos que elegir siempre borrar el código de producción. ¿Por qué? Porque llegar de los tests al código de producción es más fácil que si tenemos código de producción sin testear, porque hacer cambios va a ser mucho más complicado. Y esto me lleva justo al siguiente punto, que es la documentación. Yo a mi código no le añado comentarios, a menos que sean, por ejemplo, para explicar cómo funciona el algoritmo bueno, para marcar ciertas cosas que son un poco quizás raras. Pero lo que siempre tengo es el código siempre documentado. ¿Cómo es posible? Pues bueno, porque yo tengo test. Entonces, los test es la documentación perfecta, porque es una documentación viviente. Eso quiere decir que si yo modifico la funcionalidad, pues tendré que modificar el test. Sin embargo, eso no ocurre con los comentarios. Si yo marco una función y la documento, pongo un comentario ahí encima, con JSDoc o un JDoc o lo que sea, esa función la cambio, pues a mí se me puede olvidar cambiar el comentario. A lo mejor la función ya no hace lo que hacía antes, o la clase, o lo que sea. Entonces, eso pasa mucho, que los comentarios del código quedan totalmente obsoletos. Entonces, también veremos un poco de código limpio, de cómo hacer para transmitir esos conceptos en el código. Y eso es también muy importante, porque nosotros no hacemos código para las máquinas. Si hiciéramos código para las máquinas únicas y exclusivamente, nos daría igual cómo programamos.
¿vale? Las máquinas les da igual, no tienen concepto de código bonito, código feo. Lo que hacemos es programar para personas. Entonces, las personas lo tienen que entender. Entonces, para hacer eso, pues hay que hacer que el código sea explícito, pues transmita los conceptos correctamente, sea pequeño, sea simple, ¿vale? Esto me recuerda a las cuatro reglas de diseño simple, que a lo mejor, de hecho, incluso podemos verlas así por encima. Las cuatro reglas de diseño simple de Ken Beck, muy buenas. Estas me gustan mucho porque hay un libro, The Four Rules of Simple Design. Aquí está, este robot, muy bueno. Entonces, habla de que primero, la primera regla de todo es que pasen los tests. Y los tests no tienen que ser, no tendrían por qué ser automáticos. ¿Vale? Él simplemente dice que el software tiene que hacer lo que debería hacer. Ahora, si tenemos test automáticos, pues esta regla será mucho más fácil de cumplir. La siguiente regla es que revela intención, ¿no? Debería ser fácil de entender. La tercera es que no contiene duplicación y la cuarta es que tiene los menores elementos posibles. Entonces, y estas van en orden. La primera del todo es que debería hacer lo que tiene que hacer. Si no se cumple esa, pues vaya. Pero estas cuatro reglas, por ejemplo, también las vamos a aplicar pues, cuando desarrollemos software, para que hacer que el código sea más fácil de entender. Y esto venía por la parte también de los test. Los test también tenemos que darles muchísimo cariño, tienen que ser muy pulcros, tenemos que tener que esforzarnos, ¿no?, en que sean buenos test, que no contengan duplicación, que estén bien planteados y demás. Entonces, por eso es muy importante que entendamos que el código no lo hacemos para las máquinas, si no, pues programaríamos en una única línea, nos haríamos buenas prácticas. La máquina le da igual que sea un fichero o 100, le da igual que tengamos carpetas o no. Entonces, programaríamos de esa forma, ¿no? Pero claro, si quieres hacer algún cambio, olvídate, ¿no? Es muy complicado. Y eso, los ficheros, o sea, organizar bien los ficheros que no sean muy grandes. Yo me he llegado a encontrar ficheros de 20.000 líneas de código. Dices, pero ¿cómo es posible cambiar algo aquí? Que abrías el IDE y explotaba, no podía cargar tantas cosas. Entonces, programamos para humanos, que a veces se nos olvida. Y bueno, eso es un punto importante. Y por supuesto, no podría ser una charla de testing sin la pirámide de los tests. Y bueno, esta pirámide, básicamente representa qué tipo de test tenemos y cómo deberían estar repartidos. La base de la pirámide, es decir, lo que implica que tenemos que tener más de este tipo de test, es el testing unitario. Estos son rápidos, poco costosos y prueban una única funcionalidad. Costosos en el sentido de hacer y de ejecución. Son muy rápidos. Y luego tenemos los test de integración. Estos, pues bueno, son test parecidos a los unitarios, pero tienen una pequeña distinción. Es que prueban varias piezas conectadas. En el caso del testing unitario, si por ejemplo hay colaboración entre dos piezas, lo que hacemos es moquear las piezas, que también es algo que veremos más adelante. Entonces, el moquear las piezas implica que las piezas las vamos a sustituir por algo falso. Entonces, tenemos control sobre ese algo y podemos especificarnos que se ha llamado a un método, se ha ejecutado algo, etcétera, etcétera. El test de integración no. Esas piezas no se moquean y entonces compruebas esa colaboración. Puedes comprobar la colaboración entre dos piezas, tres piezas, las que sean. Pero, cuantas más piezas tengas, más frágil será. Porque cambias cualquiera de las piezas y puede que se rompa el test. Entonces, bueno, son menos rápidos porque implican más piezas, son más costosos. Hay que incluir pues, más preparación para el test, entonces son más complejos. Y bueno, yo los suelo separar. Por un lado tengo la parte del testing unitario con ficheros.spec y luego tengo la parte de los test de integración con ficheros.it. No de Italia, ¿no?, sino de integración. Y esos test son en italiano. Y bueno, lo último son los test end-to-end. Estos se usa una herramienta en concreto. Por ejemplo, nosotros usamos Cypress y estos son costosos. Son costosos porque hay que hacer muchísimo código
para testearlo, porque esto lo que hace, en el contexto de páginas web, por ejemplo, es levantar un navegador. Levanta un navegador y hace clic como si fuese un usuario, escribe como si fuese un usuario y pues prueba en el conjunto de la aplicación. Y entonces, ¿por qué tenemos todo este tipo de test? Porque la confianza que nos aporta pues va de menor grado a mayor grado. Es decir, el testing unitario, pues a lo mejor probamos una función únicamente. Y esa función está bien testearla y habría que testearla, pero esto no implica que nuestra aplicación funcione ni mucho menos. A lo mejor esa función funciona de por sí, pero integrada en el resto del conjunto de piezas, pues la aplicación no se puede hacer login, por ejemplo. Entonces, la confianza que nos aportan los tests en esta pirámide, según vamos subiendo la pirámide, pues nos aporta más confianza. Pero al ser los de la arriba de la pirámide más frágiles, más lentos, más costosos, deberíamos tener menos test de este tipo y muchos más test del test unitario. Está bien tener test end-to-end, está bien tener test de integración, pero no nos tenemos que volver locos. Es decir, pues yo el testing end-to-end, por ejemplo, si mi aplicación fuese un carrito de la compra, ¿no? De una aplicación un e-commerce, pues yo tendría claro que tendría que hacer un test end-to-end de un flujo de compra de un producto. Porque si el carrito de la compra no funciona, pues el e-commerce no vale para nada. Entonces, en el testing end-to-end lo que hacemos es probar los happy paths y los flujos más importantes. Happy paths es cuando probamos un flujo sin fallo, es decir, que no comprobamos con casuísticas raras, no, algo muy lineal, muy simple y que me aporta ese grado de confianza. El test de integración, pues por ejemplo, si atacamos a un API, pues podríamos hacer ese test de integración de cuando yo ejecuto un caso de uso, que mi código, por ejemplo, es una pieza que representa una acción que puede hacer el usuario y cómo llega hasta incluso llamar al API y tiene una respuesta o lo que sea. Por ejemplo, el test unitario de la pieza que llama al API, pues moquearíamos el bug, porque en el test unitario no me interesa llamar al bug de verdad. Entonces, esa parte la moquearíamos. Y bueno, esa es la pirámide. Se ve en muchísimos sitios y bueno, para mí se cumple. Hay ahora otras alternativas, como por ejemplo Kensi2, dice la pirámide del testing. Pero bueno, es algo así más particular de front y es por cómo se testan los componentes. Pero bueno, a mí, la verdad es que para mí esto se aplica, se sigue aplicando y eso, considero que debemos considerar y tener una buena estrategia de testing, no solamente a nivel unitario, sino tener en cuenta los distintos tipos de testing que hay. Y ahora llegamos a un punto muy interesante y es TDD. El TDD es Test Driven Development y es algo muy interesante y que a mí me aporta mucha confianza en los tests que desarrollo y en el código que desarrollo. El TDD lo que implica es que vamos a hacer una cosa muy rara y es, vamos a hacer el test primero. Vamos a hacer el test antes que el código que va a hacer pasar ese test. Y diréis, pero si esto no tiene sentido, porque si yo hago el test primero, no va a funcionar nunca, porque no hay código que probar. Y es verdad, el test va a fallar, de primera va a fallar. Pero esto es muy bueno darle la vuelta, porque no sé si os habrán dicho cuando aprendéis a programar, oye, cuando tengas un problema, siéntate, saca lápiz y papel y escribe ahí, piensa cómo vas a hacer el algoritmo y demás. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Pues a lo mejor al principio, pero a menos que sea un problema así muy complejo, ¿no? Pero muy pocas. Pero sin embargo, es un ejercicio muy bueno porque te ayuda a organizarte y a estructurar tu mente para ver cómo aplacar el problema. Y eso es algo que nos aporta TDD. Entonces, el hacer el test primero implica que yo ya estoy pensando en el problema sin el gorrito de técnico, ¿no? Entonces, hay algún autor que habla de sombreros, ¿no? Que dice, cuando estoy programando tengo que ponerme el sombrero de programador. Y cuando estoy desarrollando un test o viendo qué requisitos tengo que ponerme el sombrero de no técnico, ¿no? Entonces, hay que diferenciar, ¿no? Cuando estamos haciendo una actividad como técnicos que necesitamos
pues esos tecnicismos, tenemos que poner pues ese código y demás. Pero hay veces que cuando vamos a hacer, por ejemplo, un test, que seguimos pensando como técnicos y a lo mejor deberíamos subir el nivel, ¿no? Y pensar como alguien, por ejemplo, del negocio. A mí los test, el nombre que pongo a los test, me gusta ponerlos como si no hiciese falta saber de programación para entender lo que debe hacer el código, lo que debe haber en ese nombre de test. Entonces, eso es algo muy bueno y ayuda mucho pues a plantear los tests. Entonces, en TDD empezamos por el test, preparamos pues, ese conjunto de mocks o de preparación que necesitamos para el test y falla. Entonces, estamos en rojo. Escribimos un test que falla. Escribimos uno, no todos. ¿Vale? Empezamos por uno. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer pasar ese test. Lo hacemos pasar con el código más simple que se nos ocurra. ¿Bien? Código más simple. Y en este punto, por ejemplo, una vez hacemos pasar ese test, a mí me gusta hacer commit. Por ejemplo, si estoy haciendo, o incluso también ya iréis cogiéndole un poco más de soltura y a lo mejor no hacéis commit en cada punto. Pero para empezar, yo considero que es muy buena idea que vayáis haciendo commit poquito a poco. Porque siempre si te equivocas puedes volver atrás. Y el siguiente punto es el refactor. Yo tengo el test que funciona, entonces yo puedo mejorar el código. Entonces ahí podemos hacer un refactor. Pero siempre refactorizamos sobre verde. Si tenemos test que fallen, no deberíamos refactorizar, ¿vale? Siempre sobre verde. Y esto es un ciclo, ¿vale? Por eso es un circulito. Porque después del refactor lo que hacemos es escribimos un test que falle. Hacemos pasar el test, refactorizamos. Y así sucesivamente. Y este ciclo debe ser corto, ¿vale? Y una vez en este ciclo es muy interesante porque ocurre una cosa, que como hemos dicho que para hacer pasar el test tenemos que hacer el código más simple que se nos ocurra, muchas veces llegamos a la solución más simple y suele ser esa la mejor solución, casualmente la más difícil también. Y es que, ¿qué pasa? Que si no hacemos, por ejemplo, este tipo de metodología, casi siempre me ha ocurrido y os ocurrirá a todos seguro, y es que añadimos muchas veces más código de lo que necesitamos. Ese por si acaso, ¿no? Voy a añadir esto por si acaso llega este caso de uso que todavía no ha llegado, ¿vale? Pero ya lo añadimos el código y dices, bueno, yo soy adivino, me voy a jugar, no va a suponer nada, pero eso tiene un coste muy grande, que es que a lo mejor llega una persona que ese código no lo ha hecho, o incluso tuyo del futuro, ¿no? Y no entiendes ese código. Dice, esto no hace nada o esto no, ¿por qué está aquí? ¿No? Entonces, ese código es muy peligroso, ¿no? Es decir, código que no se use o que no represente un caso real de la aplicación no se debería, no debemos tener ese código. Entonces, el HTTP me ayuda a que tampoco ocurra eso. Como yo tengo que hacer test para todo, pues no voy a hacer un test para algo de código que no voy a necesitar. Entonces ahí nos frenamos un poco más. Y eso es algo muy bueno a tener en cuenta. Entonces eso, código, incluso también el código comentado. El código comentado, eso jamás, eso se borra. Usamos Git, ¿no? Con suerte. Y si queremos recuperar un código, pues vamos a historial y ya está. Y nada de comentar líneas de código. Eso no. Entonces, TDD es esto. La idea es muy sencillita, pero el hacerlo metodológicamente es bastante complicado y no en todos los casos se puede hacer. Por ejemplo, yo que hago front, a veces en el ámbito de desarrollo de componentes o de la parte ya más visual, yo en ese punto quizás no lo practico tanto. Pero lo que son la parte de algoritmos, de lógica de negocio, que es donde suelo tener más mi código, como debería ser, ¿no? Los componentes, cuando hacemos front o incluso cuando hacemos back, el código que pertenece a la lógica de la aplicación, al dominio, no debería estar, por ejemplo, en front en los componentes. No debería estar en React o en Angular o en Vue. Debería estar separado el código de los componentes. Porque si yo me cambio de framework, el código que hace la aplicación, si la aplicación va de vender zapatos, no va a cambiar eso.
¿vale? Vamos a seguir vendiendo zapatos. Lo que ha cambiado es el front, la parte del framework. Entonces, esa parte del componente, el botón, los aspectos visuales sí que va a cambiar, pero la funcionalidad no debería. Igual que en back, si mi back lo que hace es poner un API REST y yo tengo en el código de los controladores donde defino esos endpoints y donde envío esa información mediante JSON, si ahí tengo un código de lógica de negocio y mañana me piden, por ejemplo, que el API también se exponga mediante GraphQL, ¿ahí qué hacemos? ¿Duplicamos código? No, mal, porque hemos puesto lógica de negocio donde no debe estar. Entonces, el tema de arquitectura también es algo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, el TDD es este ciclo, ciclos cortos, escribimos un test que falle, hacemos pasar el test y luego mejoramos el código, refactorizamos. Y es un ciclo infinito. Y luego la estructura de un test. A mí, por ejemplo, yo suelo usar given when then, aunque hay otros mecanismos. Entonces, el given, aquí hacemos la preparación del test. La creación de datos que vamos a usar, pues los mocks, variables, demás. Y las distintas secciones las suelo separar con un salto de línea y ya está. Tenemos luego el when, que es la ejecución de aquello que queremos testear, el subject under test, el SUT. Esta normalmente suele ser una línea. En un test deberíamos testear una única cosa, entonces hacemos la ejecución de algo. Una única línea normalmente. Y luego tenemos el then, que es la aserción y comprobación de valores. También en un test deberíamos testear una única cosa. Si tenemos varios then, entonces a lo mejor deberíamos separarlo en varios tests. Hay veces que sí que hace falta en el mismo test comprobar varias cosas, pero no suele ser el caso. Y luego el testing en JavaScript, aunque bueno, usaremos TypeScript. Aunque bueno, aquí si no os digo nada, esto realmente es código TypeScript perfectamente válido. Y bueno, normalmente tenemos una función describe donde añadimos aquí pues aquello que estamos testeando. Yo suelo poner el nombre del fichero. Luego el it. Aquí tenemos varias cláusulas it, podemos tener varias cláusulas it y esto sería en cada test. A mí me gusta ponerlo con it, también se puede poner con test. Y lo pongo con it porque, de italiano, ¿no? Otra vez, o de integración. No. Lo pongo it porque suena, se lee perfectamente, ¿no? It should add two numbers. Y siempre empiezo por should. Entonces, it should add two numbers. Debería hacer tal cosa. Entonces, luego cuando lees la batería de test, son muy legibles y tienen la misma estructura, con lo cual el que sea consistente también nos ayuda. Entonces, aquí tenemos el given, la preparación, ¿no? Tenemos aquí pues un número y otro número. El when, que es cuando yo ejecuto esto, en este caso hago una suma, pues aquí, por ejemplo, lo que tenía que hacer es llamar a otro fichero, una clase o a un método, una función. Pero aquí, bueno, estoy aquí usando pues una suma y sin más. Este test para que falle, ostras, si un día falla esto, se acaba el mundo. Y luego el then. Aquí en el then, pues uso expect, que es una función de jest. Yo uso jest en el testing del front y en node. Y aquí comprobamos que el valor actual, pues es lo que sea, to be 2. Entonces, yo también esto lo suelo llamar actual. Bueno, así siempre tengo en cuenta que el actual es el valor que estoy testeando. Y aquí, por ejemplo, esto no lo suelo sacar a variable, esto siempre lo suelo dejar específico y así se lee bien. Y bueno, que sepáis que ahora os estoy contando esto de testing de JavaScript porque vemos una parte un poco más práctica, pero que sepáis que todos los conceptos que hemos hablado se pueden aplicar a JavaScript, a Java, a Python, a cualquier ecosistema, incluso a Excel. Si queréis, podéis hacer testing en Excel. Si tenéis fórmulas muy complejas, pues podéis tener fórmulas que comprueben que esas fórmulas tienen el resultado esperado. Parece una locura, pero, ostras, también se podría hacer. Y bueno, el mocking lo vamos a dejar un poco para más tarde. Vamos a hacer un ejercicio así rapidito. Vamos a ver el fishbash. Bueno, vale. Esta slide la voy a enseñar antes. Vamos a poner por aquí. Making of. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo práctico en base a catas.
Las catas no son de vino y queso, sino las catas es un concepto de programación donde hacemos un ejercicio pues, simple y donde los usamos para practicar nuestras habilidades de desarrollo. Por eso es con K, ¿vale? No, ojalá con C, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo un repositorio aquí de catas que he ido recopilando y vamos a usar esas catas. Entonces, aquí en esta URL podéis vosotros, después de la charla, pues indagar e intentar completar alguna cata. Tengo en el README explicado cómo lo seguía planteando, ¿vale? En orden de dificultad. También explica cómo hacer para poder completar estas catas, pues qué tienes que hacer, pues hacer un for del proyecto, clonarlo, bueno, una serie de pasos. Entonces aquí también explico todo. Y también explico, por ejemplo, cómo plantearía un ejercicio, ¿no? Pues cómo empezar con el test, con el TDD y hacer las implementaciones. Y por supuesto también podéis contribuir a este proyecto. Si se os ocurre alguna cata nueva o alguna solución distinta a las que hay, por favor no dudéis en hacerme una pull request. Y lo más importante es que le deis a estrellita, ¿vale? Si no, no podéis hacer clon. No, mentira, pero os agradece las estrellitas. Y bueno, está hecho con TypeScript. Aunque bueno, si vuestras soluciones las queréis plantear con JavaScript, también podríais. Y bueno, hay un montón, ya tengo bastantes catas y siempre me gusta ir añadiendo alguna que otra. Así que bueno, vamos a usar este proyecto para hacer algunas catas. Entonces, ¿qué cata vamos a hacer? Pues la más importante de todas, que siempre preguntas, el FishBash. Entonces, el FishBash es un programa que introduciendo un número retorna una lista que comienza en 1 y termina por ese número. Cada vez que el número en esa lista aparece y es divisible por 3, reemplazarlo por fish. Y si ese número es divisible por 5, reemplazarlo por bash. Y esto vamos a poner la comilla doble. Ahí está. Cuando un número es entre 3 y 5, a la vez, reemplazarlo por fish bash. Muy bien. Entonces, aquí lo primero que tenemos que pensar es cuántos test tenemos, ¿no? O por dónde empezar. Pues bueno, podríamos incluso empezar por un test que compruebe que la longitud del listado que nos devuelve es la correcta. O incluso ya a lo mejor considerar que no, realmente esto no ya viene implícito, ¿no? Cuando resolvamos esta parte, ¿no? Que reemplazado por 3, tenemos que cambiarlo por fish. Entonces, quizás empecemos por ¿no? Luego, por cierto, bueno, esto es Weston, mi IDE favorito. Los atajos que use los veréis aquí abajo, ¿vale? Entonces, si en algún momento hago algo raro y aquí aparece pues hago los atajos, pues luego podéis parar el vídeo y así ver qué atajos he usado. Alguno a lo mejor interesante os lo comento. Porque, bueno, los atajos del teclado son muy importantes. Hay que usar el ratón lo menos posible. De hecho, es tanto así que mi ratón es súper raro, es de estos verticales. Nada, pero esto es para que la muñeca tenga menos tensión, ¿no? También muy buena idea, ¿no? Para trabajar. Entonces, el teclado es muy importante, usarlo bien, tener en cuenta los atajos, incluso, pues bueno, apuntarse a algún curso de mecanografía y tal, para escribir más rápido y no equivocaros tanto al escribir. Hoy hace frío, así que perdonadme si me equivoco en alguna escribiendo y tal, pero bueno, vamos a intentar que salga bien. Entonces, lo primero es que me he clonado el proyecto de las catas y aquí tengo dos directorios, el MySolutions y el Solutions. Obviamente, el Solutions no lo abráis porque vais a ver las soluciones. Entonces, siempre resolver vuestros ejercicios en MySolutions. Aquí pues podéis crear pues, las soluciones que creáis pertinentes. Entonces, en este caso vamos a crear un fichero de TypeScript, ¿vale? En este caso, control Enter, control N. Y aquí vamos a crear pistas. A mí me gustan los ficheros llamarlos con kebab case, ¿vale? Que tengan aquí guiones en vez de camel case, que sería así, ¿verdad? Entonces, vamos a crear el fichero y el fichero del test, ¿vale? .spec. Vamos a minimizar esto y entonces aquí lo que vamos a empezar a hacer es el test.
Entonces, hemos dicho que teníamos ese describe. Machine Learning Assisted Completely. Es que, ¿cómo no vamos a gustar, no nos va a gustar el Weston? Esto luego lo investigaré. Machine Learning, madre mía. Es que al final no vamos a programar, si lo va a hacer todo un programa. Pero ¿quién hará ese programa, no? Entonces, aquí me gusta poner el nombre del fichero, ¿no? Aquí hacemos una raw function y aquí ponemos it should. ¿Vale? Habéis visto que tengo aquí, por ejemplo, varios snippets. Incluso tengo un snippet más interesante, que yo pongo aquí test y ya, pues, hace todo, ¿no? Entonces, aquí pondríamos fishbash y aquí diríamos it should replace with 3 a number, no, it should replace with fish a number that is divisible by 3, ¿vale? Entonces, ya tenemos el nombre del test. El nombre del test es muy importante, que sea explicativo, que esté bien planteado y demás. Entonces, aquí tenemos nuestra lista, dado, por ejemplo, 3, ¿vale? También podemos haber hecho, por ejemplo, poner el 3, ¿vale? Y tenemos este refactor, introducir variable, constante, coma en opción V, y ya nos queda la constante, ¿no? Tenemos que escribir menos. Y aquí, pues, podemos llamar a fishbash, pasarle el given, y aquí el actual, ¿no? Y aquí expect actual to equal, porque es un listado, va a ser un listado, 1, 2, fish. ¿Bien? Pues esto vamos a hacer que, vamos a ejecutarlo. Como tenemos el Weston, podemos ejecutar desde aquí. Muy fácil, muy rápido. Y no funciona, porque fishbash no es una función porque no existe. Entonces vamos a crear esta función. ¿Vale? En este caso, podemos irnos a ver, vamos a ver esto si hacemos introducir función, extraer método. Esto, claro, como falla el test, bueno, porque por ejemplo podríamos hacerlo así también. Si esto decimos crear una función, modo global, ya por ejemplo me genera los tipos y demás. Entonces, pero claro, esto no deberíamos tenerlo aquí. Entonces aquí tenemos otro refactor que decimos, oye, muévete y te lo voy a mover al fichero fishbash, que ya existe. Entonces vamos a decir que esto lo refactorice y ya me lo ha llevado al otro fichero, ¿vale? A fishbash. Si, por ejemplo, no estuviese creado, pues lo crearía, ¿vale? Todo muy guay, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, pues, llegar a esa solución, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿vale? Tenemos TypeScript, esto se queja porque dice no lo usas. Y vamos a ver si esto pasa. Perfecto. Pues ya está. Y diréis, ¿en serio? ¿Tú eres un experto en esto y me está diciendo que haga este código? Pues os diría que sí. ¿Por qué? Porque imaginemos que nuestro programa fishbash siempre recibe 3. El código es perfecto, es impoluto. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos que intentar entender, que tenemos que hacer el código más simple posible. Ahora, claro, cuando esto lo dupliquemos y tengamos el 5, ¿vale? Por ejemplo, aquí también, importante el cursor múltiple, marcamos marcamos aquí con control G y ponemos la B. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que esto no va a cumplir con lo que tenemos programado. Pero tenemos que dejar que esto nos lo diga el test. Entonces, vengo aquí, voy a ejecutar todos los tests. Entonces, claro, aquí ya hemos invalidado la suposición anterior, que siempre va a ser 3. Entonces, aquí es donde tenemos que generalizar. Esta solución no nos sirve. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a pensar en una solución más genérica. Pero es importante que vayamos poquito a poco, porque así vamos a ver que nuestro código va a ser más simple. Entonces, vamos a empezar a lo mejor con una lista, ¿vale? Y vamos a hacer un bucle. Vamos a empezar en 0, no, en 1, ¿verdad? Y esto, por lo tanto, va a ser mayor o igual a este número. Entonces, lo que vamos a decir aquí es si ese i es divisible entre 3, ¿vale? Implica esto que es 0, ¿vale? Pues a mí me gusta, por ejemplo, extraer variables y explicarlas, is divisible by 3. De esta forma, no hace falta poner comentarios. Ya aquí en el nombre de la variable está súper explicado.
Y aquí vamos a hacer con lo mismo con el 5, ¿no? Is divisible by 5. Entonces, ahora lo que vamos a hacer pues es ir comprobando si es divisible o no para sustituirlo por una cosa u otra, ¿vale? Entonces, si es divisible entre 3, ¿qué vamos a hacer? Uy, si es divisible entre 3, pues entonces lo que vamos a hacer es, a esa lista, vamos a hacer push this, ¿vale? Seguir, si es divisible by 5, vas. Y si no, vamos a ponerle like, ¿vale? Y al final de todo vamos a retornar esa lista. Vamos a ver si esto funciona. Perfectísimo, ¿vale? Y ahora, bueno, el caso que ya tendréis que hacer vosotros es qué pasa con el FISBAS. Pero veis que realmente me ayuda mucho a plantear los ejercicios poquito a poco. Que a veces nos atoramos y nos podemos hacer la cosa más compleja posible de primeras y no, hay que ir paso a paso. Y de hecho, por ejemplo, aquí que ya hemos hecho cómic, que tenemos todo verde, pues aquí a lo mejor podríamos plantear pues si hacer un refactor, entonces aquí todo lo que queramos, ¿vale? Y bueno, esta parte sería, pues las cartas hay un montón, os recomiendo que os peguéis con ellas, mejoran mucho vuestras habilidades de programación y os invito a ello. Y luego otra cosa que hay que montar es el mocking. El mocking es, pues, consiste en sustituir cosas reales por falsas, sobre las que tenemos control sobre lo que devuelve. Aquí en esta te explica pues la diferencia entre mock, fakes, stubs, dummies, hay un montón, ¿no? No nos vamos a meter en eso. Pero, ¿por qué explicamos esto? Porque el mocking es una parte fundamental del testing. Y a veces nos liamos y el código es muy difícil de testear porque hay colaboración. Si os dais cuenta, en el ejercicio que hemos planteado, a ver, esto que siempre lo maximiza. En el ejercicio que hemos planteado, esto es perfecto, ¿no? Porque es una función muy determinista, ¿no? Dado un mismo input, siempre retorna un mismo output. No tiene colaboración con otras cosas, no hace una llamada al API, no hace nada. Entonces, este tipo de test, este tipo de funciones es muy fácil de testear. Pero, ¿qué pasa con aquellas que, por ejemplo, hay colaboración, hacen llamadas a API? ¿Cómo planteamos eso? Pues bueno, la forma de hacer que eso sea fácil de testear es invertir el control. Esto lo que quiere decir es que yo tengo dependencias en mi código, pues la dependencia pues puede ser otra clase, poder hacer llamadas, HTTP, lo que sea. Entonces, en vez de tenerlas hardcodeadas, por ejemplo, como ocurre aquí, donde tengo aquí mi clase de gasoline car y tengo un motor y aquí hago una instancia, eso está muy hardcodeado, porque esto no lo puedo cambiar luego. Entonces, claro, esta coche de gasolina pues tiene este motor de gasolina. Pero fijaos cómo cambia la película si yo tengo la clase coche y recibo por constructor un motor. Entonces, este motor, ¿cuál va a ser? Pues el que yo quiera. Mientras este cumpla la interfaz, ¿vale? De que tiene un método de acelerar, este va a ser un motor válido. Entonces, esto, además de que es una solución mucho más flexible, porque ya, por ejemplo, podría tener un coche eléctrico, un coche híbrido, además va a ser mucho más fácil de testear. Y esto lo veremos ahora, porque yo mi biblioteca que uso para testear es tsmoquito. Se instala así, ¿vale? tsmoquito-de, development y exact, ¿vale? Para que guarde la versión exacta y dependencia de desarrollo. Esta es de testing, entonces es de desarrollo. Está basado en Mockito de Java y para el mocking me gusta mucho más que usar lo que me ofrece Jest. En tsmoquito lo que hacemos es usar la función mock y aquí le pasamos pues una clase. O incluso también funciona con interfaces. Luego tengo que coger esa instancia es lo que vamos a usar luego de verdad. Y luego yo pues voy a hacer esas llamadas, voy a hacer esa colaboración y luego puedo verificar que está llamado a este mock con este método, con este valor, ¿vale? Aquí no es lo mismo que si pongo un 3 que si pongo un 4. Si pongo un 4 va a fallar, porque aquí se está llamando claramente con un 3. Entonces, a mí me gusta mucho, queda muy legible y muy bonito. Así que vamos a hacer aquí rápido lo que sería, por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer vamos a hacer lo del motor, ¿vale? Tenía pensado, vamos a hacer, por ejemplo, lo aquí en un único fichero y así lo hacemos más rápido.
should accelerate. Entonces, por ejemplo, si tenemos el código que teníamos aquí en el... ¿Vale? Tenemos aquí esto. Y tenemos aquí esto. ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, por ejemplo, como esto vamos a hacerlo mejor con TypeScript, pues aquí tendríamos el engine. Esto vamos a crear interfaz engine que tiene un método acelerar. Y este pues no devuelve nada, ¿vale? O sí, vamos a poner que está dando un número, por ejemplo. Hacer name to accelerate, ¿vale? Veis que también me ayuda con, con los tipos. Los tipos de tipográficos, ¿no? Vamos a crear una clase y vamos a suponer que esta pues la hemos hecho mal, ¿no? Tenía aquí este método acelerar que devuelve un number y devuelve el número del universo, por supuesto, 42, ¿vale? Entonces, claro, esta clase de GasolinCar va a ser muy difícil de testearla, muy complicado, ¿vale? Tendríamos que hacer un mock con Yes muy raro, donde moqueamos el fichero así muy raro, pero sin embargo, con este ejemplo del coche va a ser muy fácil testearlo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener aquí mi mock, este es el moquito. Aquí, como es una interfaz, la pongo como en el tipo, de esta forma. Si fuese, por ejemplo, una clase, que lo podríamos haber hecho como una clase, esto lo podemos hacer clase así rápido. Sí, ¿no? Si fuese una clase, pues lo que vamos a hacer es, en vez de ponerlo aquí, aquí. ¿Vale? La diferencia entre clase e interfaz a la hora de moquear. Y lo que hacemos es, aquí hacer la instancia del coche, ¿vale? New car. Y aquí le paso una instancia del engine. ¿Vale? Tenemos variable, tenemos el coche. Esta es la parte de la preparación. Ahora hacemos la parte de la aserción, car move, ¿vale? En este caso, pues me devuelve un actual. Y aquí tenemos el expect, donde, por ejemplo, aquí podría testarlo de varias formas. No es un testing unitario, aquí lo que me interesa es testear el coche. ¿El coche qué hace? Pues llamarlo al motor. El motor lo que haga por debajo me da igual. Entonces, aquí podemos testear que, o podemos verificar, mejor dicho, que cuando yo llamo al car move, entonces el engine se ha llamado con el accelerate y se ha llamado una vez, ¿vale? Entonces, podríamos testearlo de esta forma y esto funcionaría. ¿Bien? Pero quizás sea un poco mejor, dado que el accelerate me devuelve un número y el move me devuelve lo que ha devuelto el accelerate. Entonces, lo que puedo hacer es decir, oye, tú a ti, cuando te llamen al método, esto el when es de tsemoquito, cuando te llamen al accelerate, entonces vas a retornar, ¿vale? Podríamos resolver también para una promesa, para tomar 1, ¿vale? Entonces aquí, este test es un poco mejor, porque ahora en vez de verificar que el acelerar se llama, también verifico que no es que se llame, sino que además devuelve ese número. Entonces el actual, también esto es algo que me gusta mucho. Yo pongo actual aquí, por ejemplo, pongo arc y ya me pone el cursor delante, ¿no? Pequeñas cositas. Entonces aquí puedo verificar que este es 1. Entonces ya el test este es mucho mejor, porque ya comprueba esa colaboración y que va bien, ¿no? Que se ha devuelto ese valor. También que veáis la pequeña distinción entre cuando moqueamos, no solamente verificar mejor valores, sino que configurar para que devuelva los valores pertinentes y, pues bueno, hacer esas comprobaciones en base al resultado. Pero fijaos que esto sería muy complicado testearlo. Para testear esto tendríamos que hacer cosas mucho más complejas. Entonces, eso es también algo muy importante y que viene dado por la inversión de control. Entonces, bueno, hemos hablado de ese moquito. Y nada, ya hemos llegado a la recta final. Comentaros que, bueno, en Autentia nos apasiona el testing, las buenas prácticas y bueno, eso nos encanta. Intentamos compartir conocimiento y entonces, si os interesan todos esos temas y muchos más, os invito a que echéis un vistazo a la página web e incluso bueno, que echéis vuestro currículum que estamos contratando. Y bueno, creo que ha llegado el momento de las preguntas. Nada, así para recapitular y hablar un poco
ver un poco lo que hemos hablado, pues eso, que el testing debe aportar confianza. Hay muchas estrategias para tener esa batería de test bien hecha, ¿no? Hemos visto Given When Then, hemos explicado que tenemos que ponerse el gorrito de negocio, ¿no? A la hora de pensar en los tests, el hacer TDD, ¿no? El hacer esos tests primero y luego ya la implementación, porque nos ayuda a pensar en el problema, en el ámbito. Y bueno, que todo esto es en pos de que los test nos aporten confianza y que nuestro código funcione hoy y mañana también y que podamos hacer cambios, iteraciones rápidas. Así que bueno, voy a ir a Hopin. No sé si hay alguna pregunta. De hecho, bueno, a ver. Es que a ver si no, no estoy en el track. Bueno, si no, lo dicho, también podéis hacerme las preguntas tanto por mis redes sociales, por mi Twitter, podéis mandarme un correo y bueno, seguirme en GitHub. Y vamos, si luego a la hora de hacer alguna cata más adelante también queréis proponer vuestras soluciones, también podéis dejar alguna pull request bueno, en este repositorio. Y bueno, que sepáis que estaré atento por si surgen dudas en las redes sociales para responder lo más rápido posible. Y bueno, por mi parte quizás nada más. Muchas gracias por haber asistido a esta charla y nada, nos vemos. Muchas gracias, César, por todo. Ha sido un placer y un honor contar desde Risi con usted. Y esperemos, bueno, que se lleve buenas experiencias y invitarle a que quiera seguir participando junto a nosotros en todos los eventos que hacemos. Muchas gracias. Ahora tenemos un pequeño descanso hasta lo que serían las 11:30. Y después en este mismo track pues tendremos la charla de qué es 5G y por qué lo cambiará todo de parte de Nokia, ¿vale? Así que, bueno, podéis quedaros en la propia sala los que estáis ahora mismo viendo o podéis moveros a otros tracks. Y pues nada, nos vemos en un pequeño ratito. Muy bien.